Muy bien. Siempre es un placer recibirte, doctor Manuel Ratti Sisa. Al contrario, siempre un placer estar acá. La gente aprende mucho y definitivamente son temas que no se tocan muy a menudo en los medios. No sé si te fijaste. Todo es más hipertensión, diabetes y qué sé yo, pero este es un tema que ocupa y mucho, ¿no? Y sobre eso, en alergia, hay un concepto actual que es el automanejo del paciente. ¿Y qué es esto? No es automedicación. Automedicación sería que el paciente haga alguna terapia porque le dice a alguien que no es su médico. Automanejo es darle al paciente la mayor cantidad de información posible, ya sea sobre su enfermedad o sobre su tratamiento, de tal manera que pueda resolver él por sí solo una gran cantidad de molestias. Con esto se considera que se mejora mucho la calidad de vida del paciente. Y esto que hacemos contigo de difundir ciertos conocimientos es parte de este automanejo. El automanejo del paciente, qué tan importante, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿qué tan frecuentes son las alergias en primavera y qué tienen que ver en este tema los pólenes? Sí. La primavera es probablemente la época en que más molestias alérgicas tenemos. Hay que diferenciar molestias de alergias, es decir, alergias tenemos todo el año, pero molestias tenemos en ciertas épocas con más intensidad. Siempre todo el mundo piensa que tiene que ver con los pólenes. Cuando nosotros miramos esta placa que está ahora en pantalla, vemos una pareja con una tremenda crisis de rinitis y vemos flores. Entonces todo el mundo dice, la alergia a las flores. Y esto en nuestro país es absolutamente otra cosa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que da alergia son los pastos, principalmente los pastos y los yuyos. Y estos, sobre todo en el hemisferio norte, son anemófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelan por el aire. Y las flores en general son entomófilas, es decir, los pólenes son transportados por insectos, la famosa abejita que lleva de una margarita a otra el polen. Bueno, en nuestro país tampoco los pastos son anemófilos, porque hay tanta humedad que precipitan, entonces los pastos son rastreros. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En los cambios bruscos de estación, como de la primavera, perdón, del invierno a la primavera o del verano al otoño, hay cambios muy bruscos de presión atmosférica, que es lo que hace que cambie la temperatura, que cambie la humedad, que llueva o no llueva, y eso es lo que afecta a la vía aérea inflamada y hace que el alérgico tenga más molestias. O sea, los hectopascales son los que determinan. Exactamente. Yo normalmente si quiero saber si va a llover es sencillamente ver cuántos pacientes míos están descompensados. Si están descompensados digamos, epidémicamente, sé que 2 días después va a llover. Eso es matemático. La vía respiratoria de un alérgico, sobre todo la vía respiratoria de un asmático, es como un barómetro. ¿Molestias más frecuentes de los pacientes alérgicos en primavera, doctor Ratti? En primavera los alérgicos que sufren son los alérgicos respiratorios. Cuando uno tiene una alergia respiratoria, esta placa es muy ilustrativa, uno no tiene alergia en los ojos, en la nariz, en la garganta, sino tiene en todas las vías respiratorias. Es decir, desde el ojo, pasando por los senos paranasales, oído, nariz, garganta, hasta el fondo del pulmón. En primavera las vías respiratorias en general sufren, aumentan las cantidades de conjuntivitis alérgica, de rinitis y, por supuesto, de asma. Solamente es la parte respiratoria. No, también la parte cutánea sufre en algunas personas debido a ciertas adaptaciones que uno puede tener, pero son mucho más frecuentes las alergias respiratorias que otro tipo de alergias en esta época. Bueno, siendo entonces las respiratorias, yo quiero antes de irme a la pausa que me expliques las diferencias o similitudes que hay entre la rinitis, el resfrío y la gripe. Perfecto. Porque se confunden muy fácilmente. También en primavera aumenta la cantidad de resfríos y la cantidad de gripe, porque las mucosas están inflamadas y los virus entran más fácilmente. La rinitis alérgica es la inflamación alérgica producida por un alergeno, es decir, es un resfrío producido por una sustancia que nos produce una reacción.
El resfrío es la infección de vías respiratorias, sobre todo superiores, causada por un virus menor que es el rinovirus y que da sobre todo mucho catarro, como se ve en esta placa, mucho catarro, comezón de ojos, goteo de la nariz tanto hacia adelante como hacia atrás y que puede sobreinfectarse y dar moco amarillo. Ese es el resfrío. La gripe es la infección generalizada del cuerpo causada por un virus mayor que es el virus de la influenza. El virus influenza va a producir en el paciente sobre todo molestias generales como decaimiento, como dolores de cuerpo y sobre todo fiebre. Cuando tenemos nariz congestionada y no tenemos fiebre, tenemos que pensar más en un resfrío. Cuando tenemos fiebre, aunque no tengamos congestión, puede ser una influenza que también es más frecuente, que es muy frecuente en estas épocas. Y otra cosa que aprendí de vos es que el mal llamado, la mal llamada carraspera o catarro ese es un goteo nasal posterior, ¿no es cierto? Sí, la nariz no siempre chorrea hacia adelante, sino muchas veces cae hacia atrás y esa es una causa muy frecuente de varias cosas, de molestias al respirar, por eso tenemos carraspeo, de inflamaciones de la garganta, de infecciones de garganta a repetición y si el goteo cae más profundamente, de asma. Una gota que caiga a vías respiratorias produce mucha tos y puede producir crisis de chillidos de pecho. Me llamó poderosamente la atención, doctor Manuel Raticiza, que hayas hablado de asma. O sea que podemos tener asma en primavera también, porque mucha gente cree que es una enfermedad exclusivamente patrimonio del otoño y del invierno. Podemos tener asma en primavera. Podemos tener y tenemos mucha asma en primavera, tenemos muchas descompensaciones. Para eso hay que entender qué es el asma. El asma todo el mundo toma como una enfermedad, pero para entender mejor al asma hay que tomar como que es la exageración del mecanismo de cierre bronquial necesario para que el aire entre más lentamente, para que se limpie, se humidifique y se caliente antes de llegar a los alveolos. Bueno, en una vía aérea inflamada, como es la vía aérea, por ejemplo, del alérgico, esta inflamación hace que la vía aérea sea aún más reactiva. Cuando tenemos el cambio de presión atmosférica, esta vía aérea más reactiva lo siente y se cierra un poquito. Al cerrarse un poquito tenemos tos seca, al cerrarse un poco más tenemos tos seca con chillidos de pecho y al cerrarse aún más tenemos crisis asmáticas. El asmático en primavera puede sufrir cuadros de tos seca irritativa que no entiende por qué es, malestar a la hora de dormir. ¿Por qué? Porque a la noche disminuye la secreción de adrenalina y cortisol, entonces hay menos factores de defensa y el paciente alérgico sufre más las molestias. O puede también al salir a correr en un día hermoso de primavera, pero donde el clima todavía no está estable, sentir esa presión atmosférica del tiempo que va a cambiar a posteriori y tener muchas más molestias que en otra época donde el clima está más estable que en la primavera. ¿Me podés hacer alguna alusión al tema de las conjuntivitis? La conjuntivitis es la inflamación de la parte más expuesta del ojo, de la parte más expuesta a las vías respiratorias, que es el ojo, ¿verdad? El ojo es la parte de las vías respiratorias que está en mayor contacto con el medio ambiente. Normalmente la conjuntivitis es la alergia más frecuente en primavera, igual de frecuente que la rinitis, porque la nariz y el ojo son los que están más expuestos. Y siempre se relacionó a los pólenes y acá sí podría haber una pequeña colaboración de algunos pocos pólenes que hay en nuestro medio. La conjuntivitis merece una mención especial por dos motivos. Primero, por las molestias que produce y segundo, porque podemos controlar esta conjuntivitis con medios tan sencillos como hoy en día poner antialérgicos en el ojo. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de medicar al paciente en forma local, es ideal porque
ahorramos medicamentos. Se calcula que la medicación local necesita 40 veces menos dosis que la medicación general. Es decir, tomar un antihistamínico para una conjuntivitis implica 40 veces más dosis. Hoy en día disponemos de antialérgicos que podemos poner en gotas en el ojo. Entonces, cuando está hecho el diagnóstico de conjuntivitis alérgica, el paciente tiene que estar entrenado para que al comenzar a tener molestias en el ojo, empiece a ponerse en forma, por un momento curativa y después ya preventiva, su antialérgico ocular, y con esto controla una conjuntivitis alérgica. Doctor, llega mensaje. Mira, soy Juana, operada de pólipo sinusal. Ahora estoy con secreción amarilla, ¿y qué hago? Bueno, si está con secreción amarilla y probablemente haya una sobreinfección. Cuando estamos inflamados, hay que tener el siguiente concepto. Todos tenemos secreciones en las vías respiratorias. Estas aumentan durante los periodos de inflamación, cuando la alergia no está controlada, y esto se puede sobreinfectar. Cuando el catarro se vuelve muy espeso, a mí me gusta describir cuando se vuelve brasilero, es decir, verde amarelo, Sí, es porque tenemos que dar, posibilidad de un infección. antibiótico. Es posibilidad de infección cierta. Así mismo. No es la misma que la blanca. No es lo mismo el catarro acuoso, que es lo Exactamente. normal de la alergia, el catarro mucoso ligado, que es como un engrudo, que es cuando ya hay, digamos, una inflamación un poquito exagerada, y después ya viene el catarro amarillo o amarillo verdoso, que es generalmente un catarro infeccioso. Sí, la gente tiene que saber, esa es una muy buena acotación. Cuando es blanco, acuoso, espumoso, estamos liberados de que haya un problema de infección. Pero cuando es verde o amarillo y espeso, hay que ir al médico porque hay que dar un antibiótico. Sí, hay que medicarse con antibióticos, y ahí muchas veces no corre el automanejo. No. Hay que hacerse ver, porque hay que ver el grado de infección, el tipo de infección y seleccionar el antibiótico. De repente, si está con un catarro muy ligado, decimos nosotros, parece un engrudo, ahí sí ponerse sueritos en la nariz, ya sean isotónicos, que son aquellos más suaves, o hipertónicos, que ahora hay muchos en spray, y hacer que se limpie ese catarro para evitar la sobreinfección. Pero cuando ya se sobreinfectó, no hay vuelta atrás, hay que usar un antibiótico. ¿Qué recomendaciones le das a la gente para el tema de las alergias en primavera? La primera recomendación es que el alérgico se tiene que conocer y saber cuándo está bien resistente, porque no está tan inflamado, y cuándo está inflamado. Si el paciente está bien tratado ya previo a la primavera, tiene que pasar una primavera normal. Cuando el paciente no está bien tratado, va a tener mayores molestias y tiene que recurrir. Digamos, medidas caseras habituales. La primera cosa, el tiempo cambia demasiado. Amanecemos de repente con 8 grados, al mediodía hace 25 y a la noche vuelve a caer a 12. Evitar el enfriamiento, esto es fundamental. Aprender a vestirse bien, usar ropa interior. A mí me enseñaron cuando estudiaba en Italia que la camiseta, le llaman ellos la maglietta de la salute, la camiseta de la salud. Eso es lo que más evita el enfriamiento. Enseñar a los chicos a levantarse y no pisar el piso frío, lo cual nos genera una sensación de que el clima está frío y nuestro cuerpo reacciona con estornudos, rinorrea, nos congestionamos, etc. Se nos cierran los bronquios. Entonces, la lucha contra el frío y el enfriamiento son fundamentales. Las niñas que se lavan la cabeza, después de lavarse el pelo, secarse antes de salir, porque o si no, el secarse al viento enfría al organismo. Entonces, a nadie le hace daño el frío, lo que nos hace daño es el enfriamiento. El enfriamiento. Gracias, doctor Ratti, por haber compartido con nosotros. Al contrario.